Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 15 de marzo. Inversores, muy bienvenidos. José y yo os estábamos esperando. José, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. José Lizán viene en nombre de Quadriga Funds. No sé qué decir, no sé por dónde empezar, porque menuda semana estamos llevando, ¿no? El asunto, el plus de calidad de la sesión de hoy es que parece que al final Credit Suisse la va a palmar. Lleva 10 años aguantando. 10 años que también hay que preguntarse cómo ha conseguido aguantar 10 años con el balance tan podrido que tiene, las escandaleras a las que se ha visto implicada. Y además, las inversiones, las decisiones tan nefastas que han ido tomando para intentar solucionar los problemas en los que se iban metiendo. O sea, es una cuestión que a veces nos asombra. Pero finalmente, José, al final, un pequeño banco en Estados Unidos provoca que caiga un gran banco europeo. De momento es problema del Banco Central Suizo, pero como todo está interconectado, totalmente. Mañana tenemos Banco Central Europeo. En principio los 50 puntos básicos están ahí. Pero bueno, ya como tenemos los acontecimientos que de un minuto a otro se nos va un banco, vete a saber mañana qué nos pasa, ¿no? Sí, desde luego el día y la semana está siendo curiosa, ¿no? Por poner todo en contexto, ¿no? Decías que Credit Suisse lleva muchos años, hay hasta camisetas por ahí que pone David Suisse, ¿no? O sea, ya está bromas hablando de David Suisse desde hace, no de esta semana, sino desde hace un año. Yo llevo viendo memes en Twitter hablando de David Suisse, ¿no? Y volvemos un poco al debate histórico de la separación de tipos de actividad dentro del sector bancario, ¿no? No es lo mismo una banca retail que una banca privada, que una banca de inversión. A este banco Credit Suisse, el negocio de banca privada es la vaca lechera y es un negocio estable, histórico, que daba seguridad a sus clientes, ¿no? Por ese perfil suizo, primero de opacidad en la banca y luego pues de banca de inversión histórica, ¿no? Con UBS y Credit Suisse, pero con otras entidades como Mirabaud, otros nombres suizos, ¿no? De gran renombre, que históricamente ha sido uno de los pulmones de Suiza hasta que fuera girando, levantara el secreto bancario y transformara el país pues hacia headquarters de farmas, de grandes multinacionales en Europa por temas fiscales también, ¿no? Pues bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que al final el gran problema de este banco ha sido la banca de inversión, es donde han acometido... Claro, quisieron jugar a ser un banco estadounidense y la liaron. Claro, y al final lo hemos visto, ¿no? En la historia del último siglo ha habido muchas veces que incluso en Estados Unidos hemos tenido Act que obligaban a separar la banca de inversión de la banca tradicional o retail por estos contagios, ¿no? Al final... Yo me imagino que la red de bancas privadas de Credit Suisse a nivel mundial pues tienen que estar un poquito hartos del management porque tenían un negocio súper estable con un nombre, una marca, y la parte de banca de inversión se ha cargado la marca entera, ¿no? Al final este tema del banco americano que está haciendo un contagio al sistema bancario mundial es como los incendios, ¿no? Tú tienes un incendio, lo puedes sofocar rápido, que es lo que ha tratado de hacer la Fed este fin de semana, sí. Pero luego el viento son las personas, ¿no? Y el viento te puede hacer que un incendio no lo seas capaz de sofocar y que se expanda, ¿no? Y con este símil, al final, lo que te das cuenta es que, y lo vimos aquí en el caso del Popular, cuando hay retiradas de depósitos, se ha acabado. That's all folk, sí. ¿No? Entonces, si tienes una corrida bancaria, como se suele llamar, y los depositantes de verdad pulsan la tecla, le dan al transferir, normalmente es un flight to quality, no me gusta tanto hablar con temas anglosajones, ¿no? Pero es una búsqueda de calidad, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Pues ahora todos los depositantes, sobre todo las grandes corporaciones, tratando de sacar sus depósitos de las entidades que puedan generarles dudas hacia los bancos más sistémicos, por otro anglicismo, el too big to fail, ¿no? El demasiado grande para caer, ¿no? Entonces, aquí las personas es las que te mueven el dial y te hacen que estaban en un plan de reestructuración, están en un plan de separar el banco malo del banco bueno, están en un plan de recapitalizarlo, ¿no? Y de tratar de reestructurarlo, un nuevo CEO, tratando de, que además es curioso, es una ironía de la vida, que tiene un apellido que se llama Lehman con otras letras, pero suena igual. Es una ironía de la vida, ¿no? Que el nuevo CEO tenga ese apellido en Credit Suisse. Y estaban tratando de reestructurarlo, ¿no? Con capital de Middle East y con otros accionistas. El problema es que el incendio se ha producido y que el viento está empezando a soplar, ¿no? Y el problema es que a lo mejor no tienes tiempo, ¿no? Probablemente tengamos que ver algún tipo de medida del Banco Central Suizo rápido para tratar de estabilizar el tema. Pero el problema de las crisis bancarias es la gran interrelación que hay entre las entidades, ¿no? Al final,
son contrapartidas unas de otras en muchas operaciones, en muchos distritos, en muchas geografías, y cuando una cae, empieza a haber colaterales, ¿no? Y ese es el efecto bola de nieve, que es lo difícil, ¿no? Y por eso el símil del incendio es así, ¿no? Al final empieza el miedo que surge en uno. Si tiene mucha exposición de contrapartida a otro, se traslada a las personas, y las personas también hacen eso, pues empezamos con el efecto bola de nieve, ¿no? Y la única forma de hacer parar el incendio es pues con medidas muy contundentes por parte de los bomberos, que son los bancos centrales, y que, sobre todo, que las otras entidades, cuando se cierra el interbancario, ahí también es otro que es se acabó, ¿no? Entonces yo creo que ahora, pues me imagino que los bancos centrales, como han trabajado muy rápido este fin de semana en Estados Unidos, estarán interactuando muy rápido entre todos ellos para intentar tratar de hacer medidas muy contundentes, muy rápidas, y frenar el efecto contagio, ¿no? Y que la bola de nieve, el incendio, pues se frene en algún momento, e intentar pues que el viento no arrase con todo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que tendremos en las próximas semanas encima de la mesa. A priori, no sé si quieres que sigamos un poco hablando del sector, pero a priori... Bueno, te iba a preguntar... mientras hablabas me imaginaba al director de tesorería del Silicon Valley Bank cuando el viernes le retiraron $42.000 millones así de pronto, que dices, bueno, ¿dónde se me han ido, no? Claro, lo vimos aquí en Popular. Lo vimos aquí en Popular, justo me estaba imaginando, me estaba poniendo en su piel, ¿no? Estaba haciendo un ejercicio de empatía mientras te escuchaba. Hoy vemos que Credit Suisse lo hemos leído a menos 20%, y eso se ha contagiado a todo el sector bancario, como señalabas, ¿no? Otro palo para los bancos españoles, otro palo para el Sabadell, llueve sobre mojado, pero no es el único. O sea, no vamos a cargar aquí tinta sobre un valor en concreto. Cuéntanos, en la gestora, ¿qué decisiones estáis tomando? Porque también es verdad que muchos de nuestros analistas lo que nos están diciendo es que esta semana hay unas oportunidades, con perdón del copón. Porque siguen creyendo, ¿no?, en la calidad de los bancos que ahora están un poquito tocados por la tormenta, o que están... Claro. Pues sufriendo los colaterales, ¿no?, de estos incendios que comentabas, ¿no?, los que le están cayendo las brasas. Pero hay mucha unanimidad en la calidad del sistema bancario de hoy en día. Sin embargo, estamos viendo estas situaciones. Claro. ¿Qué decisiones estáis tomando? Bueno, yo creo que primero hay que analizar cuál es la situación de las distintas entidades, ¿no?, y un poco... cómo ha sido su regulador en la última década, ¿no? La crisis bancaria americana se resolvió muy rápida, con capital privado muy rápido, y los requisitos se endurecieron, pero tampoco exageradamente, ¿no? Y con todo el tema de las carteras de bonos, los criterios de liquidez para los bancos, esos activos que tienen que tener de calidad y que sean líquidos para, en el caso de pues, tener una retirada o una necesidad de liquidez, que puedan ir al mercado, vender bonos y afrontar esa liquidez. En Estados Unidos se exige un 100%, ¿no?, más o menos. En Europa 150, o sea, tenemos 50 puntos más. ¿Por qué se exige más en Europa que en Estados Unidos? Pues porque el dinero en Europa se puso público y se ayudó a través de un rescate público a muchas entidades, y los reguladores han sido mucho más exigentes, ¿no? ¿Quiero decir con esto que seamos inmunes? No somos inmunes, como lo estamos viendo, y las cotizaciones están interrelacionadas, hay contrapartidas y todos actúan contra todos, ¿no? Pero probablemente estén en una situación en la que probablemente cuando pase la tormenta, pues la banca europea sea capaz de superarla, desde mi punto de vista, de una forma, debería a priori de superarlo de una forma más holgada. Debería a priori también las entidades más grandes sufrir esa búsqueda de la calidad, o esa búsqueda de demasiado grande para caer, y verse beneficiados en el movimiento de los tesoreros moviendo depósitos hacia ellos, con lo cual ese influjo de depósitos te tranquiliza, ¿no? Entonces probablemente la estrategia a corto plazo, si uno quiere aprovechar la volatilidad de los bancos, pues tenga que ser irse hacia bancos más grandes y evitar los bancos más pequeños o de menor dimensión, o que ese problema de las carteras de bonos con pérdidas latentes, que ha sido otro de los puntos de ignición, ante una retirada de depósitos... Ahí es donde reventó Silicon Valley, que sería la gran diferencia, ¿no?, la gestión de las inversiones en Silicon Valley respecto a un balance ya que se ha dejado absolutamente Bueno, Silicon caer, Valley, ¿no? además, hizo una temeridad, y que probablemente por eso su management se ha juzgado, que es no hedgear el tema de depósitos contra las inversiones a largo y tener abierto el riesgo de tipo de interés, ¿no? Entonces, una subida tan abrupta de tipos de interés se los ha llevado por delante, ¿no?, básicamente, porque no tenían ningún tipo de hedge. En Europa, esas políticas de cobertura de ese riesgo de tipo de interés son mucho mayores. Yo creo que va a exigir a los bancos tener que pagar por los depósitos. Estaban haciendo un juego un poco feo los bancos, que es me llevo todo el Euribor para mí. Como si no pasara nada. Y el depósito te lo sigo dejando al 0, 0,5. Bueno, pues esto lógicamente lo que va a hacer es encarecer los depósitos, te va a erosionar margen de intereses por ese lado. Por otro lado, el simple hecho de
frenar un poco la expectativa más agresiva de los bancos centrales ante este nuevo escenario de crisis bancaria, ha tumbado las yields de los bonos y esas pérdidas latentes se te han suavizado. Se han suavizado muchísimo. Has tenido una entrada de menor pérdida latente porque los bonos, tanto de largo como de corto, se han hundido, ¿no? 60, 70 puntos básicos en todos los tramos de la curva. Debo decir que la gráfica que compartía ayer Josep Codina con nuestros suscriptores no hacía falta poner nada más, solo el gráfico. O sea, era tremenda. Es tremendo. Esta semana ha sido tremendo, ¿no? El movimiento. Entonces, a lo que voy es que al final es un desequilibrio que se va equilibrando. Lógicamente, nunca hay que minimizar ni un incendio ni una crisis bancaria, ¿no? Porque al final nunca sabes cómo empiezas, pero nunca sabes cómo termina por el efecto dominó que tiene y la interrelación que hay, ¿no? Pero bueno, a priori yo creo que debería ser mejor llevada para las grandes entidades que para las entidades más pequeñas, mejor llevada para las entidades europeas que para las entidades americanas o de otros mercados, por los requisitos tan exigentes que les han exigido de ratios de capital, de liquidez, de coberturas, de un montón de cosas. El regulador europeo ha sido muy beligerante y lo hemos visto cómo han sufrido las entidades durante muchísimo tiempo. Y esperemos pues, que de la gran crisis bancaria que tuvimos en el 2008 hayamos aprendido, ¿no? Y yo creo que ese exceso de regulación probablemente se les ha obligado, por ejemplo, aquí lo hemos visto, cómo han ido desinvirtiendo para no tener esa interrelación entre la banca retail y la banca de inversión. Casi todos los bancos locales españoles no tienen banca de inversión o lo tienen muy aislado y no de las dimensiones que tienen otras entidades bancarias a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que debería haber un cortafuegos en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo a tu pregunta? Sí. Entre viernes, lunes bajamos la exposición bastante a bancos, asumiendo pérdidas de corto plazo. También es verdad que veníamos muy largos. Recuerdo la última vez que vinimos aquí a hablar contigo, que eran los resultados de Bankinter, que llevábamos largos de entidades bancarias mucho tiempo. Es verdad, sí. Aquello eran largos. Eran largos y hemos asumido, no hemos vendido en el pico ni mucho menos, hemos vendido la mitad de la posición, teníamos como un 14% de exposición a bancos en nuestra cartera y nos hemos quedado a la mitad. ¿Habéis vuelto a liquidez con ese dinero? Lo hemos dejado en liquidez de momento. Al final, normalmente cuando hay una crisis bancaria aumenta la volatilidad, suele aumentar para todos. Sí que es verdad que estamos viendo un giro, una rotación de sectores, están haciendo mejor sectores más defensivos, sector utility, sector pharma, sector telecom, que estaban muy mal por la subida de yields, pues se han visto beneficiados, lógicamente. Estamos viendo algo de rotación hacia bond proxies, ¿no? Pero tampoco nos estamos atreviendo a tirarnos a invertir esa liquidez, ¿no? Hemos desinvertido y nos hemos mantenido un poquito más cautos por ver qué pasa, ¿no? Porque al final una crisis bancaria, como digo, es como un incendio. Sabes cómo empieza, pero no sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces os veo un poco más cautos con las oportunidades que muchos están comentando estos días. Pues, por ejemplo, Sabadell parecía... No hemos vendido toda la posición, al menos en nuestro vehículo de inversión. No hemos vendido toda la posición. Pero no estamos incrementando posiciones, ese es el mensaje, ¿no? O sea, hemos vendido parte, hemos asumido no vender en máximos, hemos vendido el lunes cayendo duro y el viernes con ya pérdidas desde relativas de corto plazo, teníamos plusvalías de largo plazo y hemos deshecho a mitad de camino la mitad de la posición y de momento no estamos ni comprando ni vendiendo adicionalmente. O sea, te interpreto, habéis protegido plusvalías. Eso y ahora estáis volviendo a liquidez y estáis esperar y ver. Esperar y ver. Yo creo que hay que esperar y ver. Es un momento de tensión. La tensión bancaria suele tener muchos ecos. Pone de manifiesto también un problema adicional, ¿no? Al final, ¿qué subyace en todo esto? Que al final la refinanciación en un entorno de tipos tan agresivo que los bancos centrales estaban acometiendo, a las entidades bancarias les estaba costando ya refinanciarse a ellas mismas, ¿no? Entonces, una refinanciación del sector industrial va a ser diferente cuando las compañías tengan que salir. Sí que es verdad que hemos gozado de muchos tipos bajos durante mucho tiempo y ha permitido, yo creo que la deuda está muy bien estructurada, ¿no? Los vencimientos de las compañías han aprovechado pues todos los años del QE para mandar la deuda lo más lejos posible, tener vencimientos lo menos concentrados posible y muchos a tipo fijo, ¿no? Entonces, sí, no quiero decir con esto que vaya a haber una crisis industrial, pero sí que va a haber corporaciones pues, que no tengan esa deuda bien estructurada y que probablemente tengan ese mismo problema de refinanciación. También creo que la propia crisis te hace que difícil a los bancos centrales seguir con su política hawkish, porque la propia crisis ya te hace de efecto hawkish, ya te hace que el consumidor o el director de inversiones de cualquier empresa diga, oye, hay una crisis bancaria en ciernes, vamos a parar tal inversión o vamos a ser más cautos o vamos a proteger tal.
vamos a frenar un poquito el plan, y eso ya te lleva a una ralentización del crecimiento, y probablemente nos acelere el hard landing que llevamos esperando mucho tiempo y que no se producía, ¿no? Y eso te hace que la desinflación se acelere y que el Banco Central tenga menos necesidad porque ya está rompiendo algo, ¿no? Y el propio romper algo ya te hace de efecto agresivo. Lo que no sé si es que si se ha roto lo que querían romper. Claro. Pero bueno, eso sí. La cosa verdad. es si van a ser capaces de ¿cómo se dice? Me sale en inglés. Dilo. Me sale aislar, sí. De aislar, ¿no? De aislar el foco del fuego, ¿no? Si van a ser capaces de sofocar el incendio, si se va a quedar en estos bancos muy expuestos al sector tecnológico, bancas, entidades pequeñas, regionales, o va a haber un efecto contagio. Yo creo que debería quedarse y ser capaces de frenarse ese contagio por lo que he dicho de los ratios de solvencia, de las exigencias de capital, la menor interrelación banca de inversión, banca retail que hay en muchas entidades. Yo creo que debería ser. Entonces, yo si quiero coger riesgo bancario, me posicionaría en bancos retails de gran dimensión, aprovechando las turbulencias si uno quiere asumir ese riesgo, ¿no? Que como digo yo, nosotros no estamos de momento por lo que os veo estáis en la idea de que el primer euro se lo lleve otro. Eso es. Nosotros vamos a esperar, tenemos una posición de como el 6,5-7% de nuestra cartera de bancos, con lo cual estamos sufriendo pérdidas de corto plazo. Si hay un rebote, pues rebotaremos con eso, ¿no? Ese es un poco el mensaje o los movimientos que hemos hecho, pero no estamos tirándonos a comprar. Quizás los compremos más caros o no los volvamos a comprar, pero no estamos tirándonos al cuello de momento de las entidades bancarias. Y ahora pensaba en la paradoja. Curiosamente, a la banca europea, cuando presentan resultados, siempre los hemos comparado con los americanos, que esencialmente generan buena parte del beneficio con la banca de inversión y no con el retail. Y ahora parece que nos va a gustar que la banca europea sea más defensiva, retail. Más tranquila, los depósitos se mueven más difícil, se mueven mucho más rápido los depósitos institucionales, ¿no? Las grandes corporaciones, el tesorero normalmente es un hombre mucho más informado, mucho más rápido en su actuación y que mueve cantidades más grandes, ¿no? Tú al final, si el fondo de garantía de depósitos te cubre tus ahorros de 30, 40, eres mucho más reacio a moverte porque al final pues no tienes esa virulencia en los movimientos de los depósitos, ¿no? Que puedes tenerlo, ¿no? A corto plazo por pánico, por miedo, pero lo normal es que sea mucho más estable el depositante retail que el depositante institucional, que es mucho más volátil, mucho más rápido y sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Entonces, probablemente los bancos que tengan más depósitos institucionales sufran más que los que tengan más depósitos retail, ¿no? Muy bien, pues esperemos y vemos. Claro, te veo totalmente protegido. Supongo que totalmente. Tengo exposición. Un poquito más. Algo sufres, ¿no? La siguiente ficha que están señalando también, tradicional de Deutsche Bank, no sé si a ti te genera algún tipo de inquietud viendo también, una vez escuchada la estrategia que habéis seguido. Pues sí, es otro que estaba en las quinielas, ¿no? Sí que es verdad que últimamente yo creo que lleva mucho menos ruido que Credit Suisse. Yo creo que han reestructurado... Particularmente desde que no está Angela Merkel. Sí, han reestructurado bastante... Yo creo que más rápido que Credit Suisse, pero sí que es verdad que cuando baja el agua, pues todos sabemos, ¿no? Lo del dicho del calzoncillo en la ropa interior y esas cosas, ¿no? Entonces, normalmente ahora, pues, ¿qué va a producirse? Un efecto de señalar al siguiente, ¿no? Es un poco ese efecto que estamos ahora, ¿no? De, oye, está bajando la marea, ¿quién puede ser el que esté más débil, ¿no? Y se va viendo las cotizaciones ya, ¿no? De quién sufre más, quién sufre menos. También es verdad que nos pilla en un momento que las plusvalías eran brutales, ¿no? En el sectorial bancario, subidas de entre el 60 y el 100% en los últimos meses, casi todos ellos, ¿no? Sobre todo en bancos europeos que llevan unas cuantas semanas descorrelacionados de los bancos americanos. Los bancos americanos ya llevaban un mes y medio corrigiendo y cayendo, o sea que el mercado ya estaba olisqueándose algo en el mercado americano. La última publicación de resultados no fue demasiado apasionante en la banca americana. No, para nada. Y en Europa es al contrario, ¿no? En Europa estábamos con todo el repricing del Euribor y la entrada era masiva de beneficios y era una situación en el arbitraje era bastante evidente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora pues, van a ir señalando lógicamente a los más débiles como posibles candidatos. Aquí la clave va a estar en si los bancos centrales cuán contundentes son. Y mañana tendremos a Christine Lagarde. A ver, tiene una buena patata caliente. Y de pronto Lagarde vuelve a ser noticia, que mañana esperábamos simplemente un trámite y fíjate, vamos a tener que atender, siempre lo hacemos, pero con más atención de la prevista, ¿no? Sí, además es un perder, ¿no? Porque al final, sí, si no subes los tipos, dejas entrever de que esto es más gordo de lo que tal, y si no lo subes, puedes perder a medio plazo el control de la inflación. Así que tiene un papelazo. No me gustaría estar en su papel, nada, desde luego. Bueno, Lagarde siempre tiene un papel increíble. Siempre he comentado que no me gustaría estar en su piel, ya solo por los equilibrios que tiene que hacer entre los distintos miembros, ¿no? Entre los distintos socios de la zona del euro. Pero el de mañana ya sí, es sublime, ¿no? O sea que... sí. Oye, José, pues menudo día para presentar resultados, ¿no?
Sí, Inditex, ¿no? Inditex, pues lo estábamos leyendo durante la sesión, ha llegado a caer, sí, son 5%, o sea, es que al final se ha contagiado a todo sí, a todas al final partes, claro. El riesgo mercado es el riesgo mercado, y cuando el riesgo mercado se activa, cuando la volatilidad se activa en los activos seguros y en los no seguros, al final siempre algo a lo mejor caes menos, eres más defensivo, pero siempre se activa la volatilidad, ¿no? Y hay un riesgo mercado que es intrínseco al mercado y que cuando uno estudia finanzas, pues sabes que hay un riesgo intrínseco de cada compañía y un riesgo mercado, ¿no? Y el riesgo mercado, pues nadie es inmune, ¿no? Desde luego los resultados han sido unos resultados sólidos, de fuerte crecimiento, el trading statement, ¿no? El adelanto del siguiente trimestre que han dicho del mes y medio que llevan ha seguido con fortaleza. Yo creo que donde ha pinchado y por el que ha empezado, incluso a primera hora, antes de que hubiera ya todo el tema del contagio bancario, ya había empezado a pinchar. Yo creo que ha estado en la parte de CAPEX, creo que ha hecho un CAPEX más agresivo para los próximos años, hablando de que tienen que acometer inversiones no solo en tiendas, sino también en todo lo que es la cadena logística. Y ha dejado el dividendo en el aire y eso no ha gustado nada. Eso es. Llevaba una política de dividendos mucho de empresa más madura y menos crecimiento en los últimos años, de repartir más con el accionista, y ese dividendo no ha sentado, pues ha sentado mal. Pues también no nos olvidemos que estuvo por debajo de 20 euros y estaba en 29, ¿no? O sea que en este rebote del mercado... Sí, lo estábamos leyendo a 27,72 al final. O sea que, por eso, que en este rebote del mercado pues había recuperado 9 euros por acción. Y bueno, pues el riesgo mercado está ahí y algo de incertidumbre, que en un momento en el que hay nerviosismo, pues excusa perfecta para darle al botón de vender, ¿no? De todas maneras, la performance de Inditex hoy está por encima de la media del IBEX. Estamos hablando, por hacer cifras no mareantes, menos 5 para Inditex, un menos 4 para el IBEX. Ese diferencial, ¿a qué crees? ¿Lo atribuimos a esta falta de idea de la falta de visibilidad sobre el dividendo, a esa mayor inversión de lo que se preveía? Yo al menos es lo que interpreto, ¿no? Porque en ventas ha seguido brillante, ¿no? Ha sido un trimestral muy fuerte y la verdad que el consumo lo hemos visto, ¿no? Todo el consumo a nivel mundial, que es lo que está presionando la inflación subyacente, el sector servicios, consumo, sigue muy, muy robusto o seguía, veremos a partir de ahora, ¿no? A ver qué pasa con el consumidor cuando empiezas a ver qué pasa algo con los depósitos en las entidades bancarias, a ver el consumo si no se resiente, que al final es un poco hacia lo que tiene pinta que vamos a ir, ¿no? Hacia un parón económico importante. Y entonces, claro, también se mete en la ecuación que dicen, oye, sí, tus resultados han sido muy buenos, tu inercia de este primer mes y medio es muy bueno, me has puesto en entredicho el dividendo, pero es que a lo mejor tenemos un frenazo en el consumo en los próximos meses ante el nuevo escenario que en la última semana se ha producido, ¿no? Y yo creo que si a eso le sumas 29 euros casi cerca de máximos recientes, pues es la excusa perfecta, como digo, para deshacer y ver venir, ¿no? Y también esperar. Es decir, si hacemos un ejercicio de imaginación, iba a decir de ciencia ficción política, vamos a hacer ciencia ficción financiera de mercados. Si hoy no hubiéramos tenido la crisis de Credit Suisse, vamos a poner que Inditex habría caído ese 1%, ¿no? Esos 100 puntos que hay de diferencia entre el IBEX y su cotización. ¿Esperarías igual? Pues creo que... O lo digo por intentar analizar Inditex sin ruido. Sí. Creo que, o sea, desde el cambio de management, el mercado está con la lupa, ¿no? Del nuevo equipo gestor. Creo que todo lo que genere incertidumbre sobre decisiones futuras del nuevo equipo gestor es muy mal visto por el sector. Porque le están exigiendo el demostrar que, ¿no? El demostrar que esa transición generacional, que esa salida del artífice del gran éxito de la compañía, ¿no? Dejando paso a un lado. O sea, el mercado está con un nivel de exigencia sobre Inditex muy, muy alto, ¿no? Y todo lo que sea generar incertidumbres a futuro se llevan mal, ¿no? Entonces, en un día en el que tú publicas, dejas el dividendo sin confirmar y aumentas el CAPEX para decir que son inversiones necesarias para mejoras de eficiencia, de automatización de procesos logísticos y tal, genera incertidumbre, ¿no? Genera incertidumbre porque al final estás tocando la retribución al accionista y le generas incertidumbre de si esas inversiones que vas a cometer y que estás aumentando van a ir en la buena dirección porque eres un nuevo equipo gestor que no te conozco, ¿no? Al antiguo sí me conocía y sabía que cuando cometía inversiones luego daban frutos, ¿no? En el EBITDA y en el beneficio neto y tal. Al nuevo equipo gestor yo creo que se le tiene todavía con la duda, ¿no? Con la duda y por demostrar, ¿no? Y es injusto probablemente porque hasta ahora han seguido con un delivery de resultados impresionante, pero creo que el mercado está mucho más exigente que en el pasado con el grupo Inditex, ¿no? Y eso, pues probablemente hoy le hubiera pesado en cotización a tu pregunta. Yo creo que ya venía cayendo un 1,5, un 2 en cuanto ha publicado ha sido después del conference call cuando ha empezado a gotear
Y yo creo que va por ahí un poco, ¿no? Ese nivel de exigencia que al nuevo equipo gestor, desde probablemente injustamente, ¿no? Pero yo creo que es el temor a lo desconocido, ¿no? A la transición, el pensar que antes era un grupo que nunca se pensó que iba a haber una persona familiar al frente y luego de repente se incorporó, ¿no? Y probablemente esté muy formada, pero o sea, no quiero criticar con esto que sea lo correcto, ¿no? Lo que están haciendo, pero creo que el mercado está en ese nivel de exigencia, ¿no? De decir, oye, ante lo desconocido, ante cualquier duda, prudencia, ¿no? Y yo creo que se le exige mucho tanto a la hija de Amancio como al nuevo director general, se le está exigiendo mucho más que al antiguo, ¿no? Probablemente porque hace falta tiempo para ganarse la credibilidad del mercado, ¿no? De todas maneras, acuérdate lo duro que fueron los inversores en los primeros días de Marta Ortega. Sí, sí. O sea, terrible. Fue terrible. O sea, ya, hombre, unos cuantos resultados después. Y de hecho, quizá es momento ya de empezar a confiar, ¿no? Y de hecho, la prima con la que siempre ha cotizado contra sus comparables se ha ido diluyendo. Desde que está Marta Ortega al frente de la compañía, siempre cotizaba con prima, era una compañía con caja en el balance que ha financiado todo el proyecto de expansión sin deuda, siempre tenía esa prima de calidad, ¿no? De seguridad, siempre batía el consenso, siempre batía las métricas hoy lo ha hecho también, H&M peor que ellos, sí. O sea, siguen batiendo y como dices, lleva muchos trimestres ya al frente y sigue batiendo, ¿no? Pero yo creo que el mercado pues no le ha gustado. Sigue siendo duro, la transición de gobierno corporativo, ¿no? Llamémoslo así, y sigue siendo muy exigente, con un punto de exigencia mayor que lo que era con Pablo Isla y con Amancio al frente. José Lizán, de Quadriga Funds, muchas gracias por ayudarnos hoy a interpretar esta tercera sesión de locos. Bueno, la de ayer estuvo calmadita, un poquito de rebote, pero hoy nada, del rebote de ayer no nos queda nada, absolutamente nada. Al final es una crisis cerrada en falso desde el año 2008 y seguimos con los ecos de la misma crisis del año 2008. José, muchas gracias por hacer podcasting esta tarde. Igualmente a todos. Y a vosotros, amigos inversores, sabéis que este es un podcast de Finanzas.com producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. El minuto a minuto de la crisis bancaria, tanto ya no sabemos si llamarla la de Silicon Valley Bank o la de Credit Suisse, pero bueno, el minuto a minuto de lo que suceda está en Finanzas.com. Como siempre, Alejandro Ramírez a las 7 de la mañana os comparte las claves iniciales para una sesión que mañana también se prevé pues complicada o al menos movida. Estaremos aquí al cierre. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.